La tradición oral registrada en los escritos de los primeros discípulos, la tradición sobre Yahushua, es confiable, debido a que los dichos y enseñanzas de Yahushua están registrados en forma de relatos o narraciones de acontecimientos alrededor de su vida. Esta pregunta se puede desarrollar de dos modos. La pregunta es si es confiable la tradición oral registrada. Debemos desarrollar esta respuesta o canalizar la pregunta de dos modos. Primeramente, enfocarnos en los dichos de Yahushua y en segundo lugar, los eventos en la vida de Rabbi Yahushua. Enfoquémonos primeramente en los dichos. Preguntémonos, ¿pensaban los escritores o los autores de los escritos en los cuales se recopiló la tradición sobre Rabbi Yahushua, pensaban ellos producir obras que serían consideradas como historia seria, historia verídica, y biografías, pero obviamente biografías en el contexto del primer siglo, no biografía en nuestros días? Recordemos que, por ejemplo, en la Torá no se sabe mucho de la vida de Abraham antes de que fuese llamado por Hashem. El similar ocurre con personajes rabínicos, Hillel, Akiva, los primeros rabinos o maestros mencionados en el tratado de Avot. Lo que se conoce de sus días previo a que expusieran enseñanza de manera pública es prácticamente nada. Algunas informaciones personales y nada más. No es muy diferente en el caso de Rabbi Yahushua, aunque debo decir que en comparación con otros personajes antiguos, la información que tenemos sobre Rabbi Yahushua es increíble, porque sabemos más de él gracias a lo que transmitieron sus discípulos que lo que podemos saber de otros personajes de la antigüedad. Así que en términos simples y concretos, la evidencia en dichos documentos sugiere que sí, que sus discípulos pensaban, o mejor dicho, los autores pensaban que lo que estaban produciendo, o sea, en sus obras, estaban registrando información histórica y biográfica. La indicación más clara se encuentra, o sea, la indicación más clara de lo que pensaron los autores se encuentra registrada en el prólogo del popularmente llamado Libro de Lucas. Capítulo 1, verso 1 dice: muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y asistieron en transmitir el mensaje. También a mí me ha parecido conveniente, dice el autor, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribirte. Una lectura, digamos, seria, cuidadosa de este prólogo demuestra que, primeramente, el autor conocía fuentes escritas, documentos en los cuales se había registrado aspectos de la vida de Rabbi Yahushua. En segundo lugar, de este prólogo se desprende que el autor entrevistó a testigos oculares. De la información que obtuvo, escribió entonces sobre Rabbi Yahushua. Obviamente, junto con la recopilación de información adicional de otros a través de tradición oral, de otros discípulos. Y finalmente se deduce que hizo su propia selección a la hora de recopilar la información. Y lo que tenemos entonces en el popularmente llamado Libro de Lucas o Evangelio de Lucas es la versión o la expresión, la edición de Shila, que es el autor,
sobre todo lo que previamente dijimos, sobre información oral e información escrita y entrevistas a diferentes discípulos. De hecho, varias preguntas pudieran surgir respecto a esta temática. Por ejemplo, ¿cuán cuidadosamente los escritores o los autores preservaron los detalles históricos? ¿O qué habilidad tenía el autor de hacerlo? Porque una persona con muy buenos deseos, pero que no sea profesional en esta área, no logrará realizar el trabajo como profesional. Sobre esta pregunta a menudo se argumenta que los compiladores de la tradición no habrían tenido un gran interés en preservar la enseñanza o la tradición meticulosamente. Y a veces esta conclusión se basa en la convicción de que, dado que las palabras de Josué eran habladas o eran transmitidas a través de los primeros discípulos, pues las palabras originales de Josué se mezclaron con las palabras de los discípulos. Y finalmente ya no se sabía qué dicho es el de Josué y el de su discípulo. Sin embargo, la realidad en los escritos evidencia, pone al relieve que no se entrelazaron los dichos de los discípulos y los dichos de Rabbi Josué, sino que cuando los autores dan, explicaciones alrededor de los eventos narrados, es posible que cada uno de ellos presente un contexto diferente en la enseñanza o que le dé un significado diferente, pero sin cambiar las palabras de Josué. Es decir, las explicaciones en dichos documentos siempre están separadas de las palabras de Rabbi Josué. Tomemos un ejemplo para aplicarlo a los demás ejemplos. Un ejemplo en el cual los autores registran un dicho de Rabbi Josué, pero lo presentan no con exactitud de palabras y de hecho en un contexto diferente. Por ejemplo, comparemos un registro entre los libros así conocidos como Mateo y Lucas. Ambos registran un mismo dicho de Josué, pero en contextos diferentes. Como si cada uno a la hora, como si cada autor a la hora de componer su obra tenía, el acceso a la información oral y a información escrita, pero esta la colocaron en un contexto que a su opinión les parecía de acuerdo al objetivo, al punto de vista, temático, no cronológico. En otras palabras, cada autor hizo uso muy particular del contexto temático y no cronológico. Mateo 10, del 37 en adelante. Y Josué dijo: el que ama a su padre y a su madre más que a mí, no le soy digno. Repito, el que ama a su padre y a su madre más que a mí, no le soy digno. El que ama su vida la perderá, el que la pierde por mí, la encontrará. El dicho paralelo se encuentra en Lucas capítulo 14, verso 26 en adelante. El contexto es totalmente diferente, pero la enseñanza, la transmisión del dicho es muy similar. Dice así: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su esposa e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Notemos cómo el mensaje en ambas citas es exactamente el mismo. Exactamente el mismo, pero presentado con términos diferentes. Curiosamente, debo aclarar primeramente que el autor de Mateo registra el mismo dicho de Lucas, el segundo dicho de Lucas, el que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lo registra Mateo, pero en otro lugar,
en el capítulo 16, el verso 24. Pero lo más importante que debemos de resaltar y obviamente comprender es la variante entre ambos dichos. Según Mateo, el que ama a su padre y a su madre más que a mí, no le soy digno, y el que ama su vida la perderá. Lucas, por supuesto, elabora un poco más. No se queda en madre, padre, madre, sino mujer, hijos, hermanos. Y entonces dice, en lugar, mientras Mateo dice, el que ama su vida la perderá, en Lucas se registra, y el que aborrece, y aun que aborrezca su propia vida, si no lo hace no puede ser mi discípulo. ¿Por qué la variante? Bien, la opinión popular sobre esta variante es que es producto de los discípulos. Uno de los dos registros es el original. Las palabras de Josué se encuentran en uno de los dos. No en los dos. Uno de los dos dichos es el original. La otra variante es un resultado de la transmisión, digamos, oral por un discípulo. El discípulo captó, digamos, el dicho original, supongamos que es el más breve, registrado en Mateo, pero a la hora de transmitirlo, le agregó más información, lo intensificó. Si alguien viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, sus hijos, hermanos, hermanas, etc. Lo intensificó, es la opinión popular. Les quiero transmitir mi opinión. Aunque esto puede ser una realidad, no se puede negar, hay otra opción, y creo yo que más convincente. Y esta es que Yehoshua pudo haber dicho el mismo principio en más de una ocasión, con diferentes términos. Por lo tanto, a la hora de registrarlos, existen los dos dichos. Un dicho breve, un dicho más extenso. Pero como quiera que haya sido, las dos tradiciones registran el mismo mensaje. El mensaje esencial de Yehoshua, su enseñanza, no se ha perdido. En Mateo, el que ama a su padre y a su madre más que a mí. Es lo mismo que registra Lucas. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué aborrecer? Literalmente es odiar, despreciar. El que me quiera seguir y no odia a su padre y a su madre, etc. Ciertamente, el término odiar, despreciar o aborrecer en hebreo, no tiene el mismo significado que en español. En hebreo tiene más un significado y todo depende del contexto. En esta ocasión, el contexto indica que aborrecer significa poner en segundo lugar. En otras palabras, el que no pone en segundo lugar a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, es exactamente lo mismo que el que ama a su padre y su madre más que a mí. ¿Cierto? El mensaje sigue igual, aunque se usen términos diferentes. En la Torah encontramos, por ejemplo, se nos informa que Jacob amaba a Rachel, pero odiaba a Lea. Realmente Jacob odiaba a Lea. ¿Cómo pudo Jacob convivir con una persona que odiaba? Jacob amaba a Rachel y odiaba a Lea, significa que amar es poner en primer lugar, atender más, darle más prioridad en comparación a otra. ¿Quién es la otra? Lea. Lo mismo que aborrecer o inclusive el término odiar, despreciar, es poner en segundo lugar en comparación con quién, con Rachel, a la que se le da el primer lugar, a la que más se atiende, etcétera, etcétera. Como también está escrito, Hashem amaba a Jacob y odiaba a Esav. Hashem no odiaba a Esav, sino que Hashem tenía una conexión con Jacob, le daba prioridad a Jacob en lugar de Esav, y es por esto que Israel, el pueblo de Israel, los descendientes de Israel, vienen de Jacob en lugar de Esav. Así que aunque veamos literalmente el término, o querramos entender odiar, contrastado con amar, no es la realidad si el texto se comprende desde un punto de vista hebreo. Odiar
significa poner en segundo lugar, en comparación con el que se ama, con el que se le da prioridad. El mensaje entonces es uno: para seguir a Yahushua tienes que darle preferencia, el primer lugar antes que a otros. Y obviamente, entre paréntesis, no es único en Rabbi Joshua. Los rabinos demandaban también que sus discípulos le dieran prioridad al maestro antes que al padre. Así está escrito en la literatura llamada rabínica. Bien pudo Rabbi Joshua expresar su enseñanza en estas dos formas, o inclusive en tres, o en cuatro formas. Lo importante es que se registraron ambas formas. Otro ejemplo es el Seder Tefilá. La manera de hacer Tefilá, de hacer el autoanálisis, la introspección, lo que se conoce comúnmente como oración. Lo que también se conoce en el mundo religioso como el Padre Nuestro. Sabemos que esa tradición sobre Rabbi Joshua se encuentra registrada en dos documentos, los documentos llamados Lucas y Mateo. En Lucas, ¿qué leemos? Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos nuestro sustento diario. Perdona nuestros errores, así como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos permitas pasar por pruebas. En el libro de Mateo se extiende un poco más, se desarrolla un poco más ese Seder Tefilá. Padre nuestro, santificado sea tu nombre, bendito sea tu reino. Tu voluntad será hecha en los cielos y en la tierra. Danos nuestro sustento diario. Perdona nuestros errores, así como perdonamos a los que nos ofenden. Guárdanos de obrar mal, para no pasar por pruebas consecuentes. Amén. Las diferencias, como pueden ver en sus notas, las diferencias de términos se deben simplemente a las traducciones. Claramente, la primera traducción del hebreo al griego del libro Mateo no la hizo el mismo primer traductor del libro Lucas al griego. Fueron traductores diferentes, usaron entonces los términos que mejor pensaron. Luego, cuando se combinan las dos tradiciones, claro, aparecen términos diferentes, pero se reconstruyen al hebreo. Es muy claro que la fuente es la misma. Los términos en hebreos son los mismos. Por ejemplo, venga tu reino. Encontramos en la versión griega del libro de Mateo y en la versión griega del libro de Lucas. Sin embargo, en la versión hebrea de Mateo encontramos la expresión Itbarech Malchutja. Bendito sea tu reino. Claramente, en español, venga tu reino y bendito sea tu reino, pues no son sinónimos. Pero en hebreo sí son sinónimos. Se refieren a ambos, venir y bendecir, se refieren a la aceptación y la recepción del reino. De hecho, ustedes sabrán, cuando se le da la bienvenida a alguien, se le dice Baruch Haba. Como se ha escrito también que el pueblo de Israel dice al rey Mashiach Baruch Haba Beshem Hashem. Literalmente se traduce bendito es el que viene en el nombre de Hashem, pero una traducción posible también es bienvenido seas en el nombre de Hashem. Cuando tenemos un invitado a casa, ¿qué le decimos en hebreo? Baruch haba. No significa bendecido seas, sino bienvenido seas. Así pues, venga tu reino o bendito sea tu reino expresan la misma idea, solo que en las traducciones al griego se expresaron en términos diferentes. Otras variantes que encontramos en ambos registros sobre el Seder Tefilá es, primeramente, en el libro de Mateo se registra Avinu, Padre Nuestro. Debo aclarar que en la versión hebrea, registrada en el tratado Eben Bohan, no incluye la frase Sheba Shamaim, Avinu Sheba Shamaim, Padre Nuestro que estás en los cielos, sino simplemente Avinu, Padre Nuestro. En el registro de Lucas
aparece solamente la expresión Padre. No Padre nuestro, sino Padre. En hebreo, quizás el original registraba Abba. Puede que entonces se deba esta variante puede que se deba a la repetición de la tefilá en más de una ocasión, como el ejemplo previo. Porque Avinu obviamente habla en un contexto de un grupo, Avinu, Padre nuestro, mientras que Abba se desconecta de un grupo y se refiere entonces a la tefilá o la oración o el autoanálisis de una persona. Ambos términos, Avinu, Abba, expresan la misma idea, la misma concepción de que se ha de tener sobre el Creador cuando hacemos el ejercicio de la tefilá. Debemos de tener presente la experiencia humana entre padre e hijo. Es la misma realidad que debemos de tener presente cuando realizamos el ejercicio de la tefilá. Este es el mensaje. Por lo tanto, Avinu, Abba, ambos expresan la misma idea. La diferencia quizás una vez más se deba a la repetición de esta enseñanza en diferentes contextos. Lo mismo podemos decir de la frase tu voluntad será hecha según la versión hebrea. Estoy traduciendo la versión hebrea de Eben Bohan. Tu voluntad será hecha en los cielos y en la tierra. Esta frase que encontramos en el libro de Mateo está omitida o no aparece en el registro de Lucas. En realidad, si prestamos atención, tu voluntad será hecha en los cielos y en la tierra, es una extensión de la oración previa. Venga tu reino o bendito sea tu reino. ¿Por qué? Porque el reino es la voluntad de Hashem. Entonces tu voluntad será hecha en los cielos y en la tierra es simplemente una expresión o una extensión, una expresión más completa de la oración previa. Bendito sea tu reino, venga tu reino, que tu reino se manifieste. Dice el libro de Lucas, no nos permitas pasar por pruebas. Sin embargo, en el libro de Mateo dice, guárdanos de obrar mal para no pasar por pruebas consecuentes. Son la misma idea, solo que una más elaborada que la otra. ¿Quién fue el autor de la elaboración? Es la pregunta que todos se hacen. ¿Los discípulos o el rabino? La tefilá más breve, más corta, registrada en Lucas, es la tefilá original, y la que encontramos en el libro de Mateo es una tefilá, el resultado de la transmisión, de la elaboración por parte de los discípulos. Puede ser lo uno o lo otro. Como ya dijimos, puede ser que Yehoshua enseñó en dos ocasiones la tefilá, una de forma breve, una de forma extensa. Ambas se recopilaron. Cuando el escritor contacta a una fuente, a una persona o a un registro, o sea, información oral o información escrita, para compilar su información, puede que el autor de Lucas tuvo acceso a fuentes que el autor de Mateo no tuvo acceso, o viceversa. También puede ser que la tefilá o el seder tefilá registrado en el libro de Mateo es una elaboración sobre el seder tefilá registrado en el libro de Lucas. O puede ser de forma inversa. Puede ser que la tefilá registrada en el libro de Mateo es el original y fue abreviada en el libro de Lucas, con objetivo de hacerla más compacta, dado que es oral. Recordemos que las enseñanzas pudieron ser repetidas en más de una ocasión.